Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Mm, un cordial saludo para todos los presentes. Agradecemos su asistencia e informamos que este encuentro será grabado y enviado por nuestros canales de difusión. Nos sentimos felices de llegar al quinto encuentro de la segunda versión del Semillario de Cocreación en Mediación Leo. Un espacio que nace de esa urgencia de explorar nuevas rutas formativas que permitan a actores del ecosistema Leo renovar sus herramientas, integrar prácticas interdisciplinarias y diseñar experiencias lectoras ajustadas a contextos específicos, tanto convencionales como no convencionales. Este año estaremos en 13 espacios diferentes para que no se pierdan ninguno. Bueno, de pronto algunos sí se lo pueden perder por motivos rutinarios. Este es el quinto encuentro y para que no se pierdan ningún taller, les dejaremos la información completa de la agenda en el chat de esta videollamada. Agradecemos también al equipo organizador del semillario, conformado por las siguientes instituciones: Unisabaneta, Confenalco Antioquia, con el programa Divermentes GEC, Colectivo Comala, Institución Universitaria ESUME, Institución Universitaria Escolme, Universidad de Santo Tomás y Fundación Universitaria San Martín. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar del taller número 1 de la tarde. Recordemos que hoy vamos a tener dos talleres: el herbario poético, flora literaria para la mediación Leo con exploración creativa. Será una travesía para cultivar lo humano y gestionar nuestro potencial creativo, celebrando la belleza y diversidad del mundo vegetal en profunda integración con las artes. Nos acompañará entonces la experta Diana Patricia Salinas Arango. Ella es profesional en planeación y desarrollo social y magíster en gobierno y políticas públicas, con más de 10 años de experiencia en proyectos educativos y culturales, líder de Flora Taller de Formas. Ella nos compartirá entonces su profundo conocimiento en mediación cultural y su pasión por las artes y la literatura. Recuerden que habrá un espacio para dudas y preguntas y pueden ir poniendo en el chat los comentarios e inquietudes. Y finalmente le damos entonces una fuerte bienvenida a Diana. Diana, el espacio es tuyo. Hola, saluditos. Esperen un momento. Estamos aquí organizando de la presentación. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Qué rico estar acá. Estuve el año pasado del otro lado, ahora estoy a este lado. Muchos de ustedes me imagino que también han estado por ese lado y van a estar. Entonces, mucho gusto. Vamos a compartir un ratico de este proyecto tan hermoso que es Flora Taller de Formas. Por favor, me cuentan si ven la pantalla, si ven la presentación. Hola, ¿me escuchan? Sí, se ve la presentación. Y ahí te escuchamos. Entonces estamos acá. Mi nombre es Diana Salinas y bueno, gracias por esa invitación que me hace el Semillario y bueno, todas estas instituciones que hacen parte como de este escenario tan potente. Flora Taller de Formas, quiero iniciar pues contándoles en qué consiste, qué es, qué significa todo esto. Realmente es un proyecto que inicia como proyecto íntimo, como ese laboratorio de ideas, como un juego poético muy personal. Cuando vuelvo a la casa familiar, regreso hace 2 años a San Antonio de Prado, donde viven pues hoy mi madre y mi padre fallece, bueno, y por mil cosas la vida da vueltas y
todo se daba para que yo volviera a esa casa familiar que no estaba dentro de mis proyectos, pero que bienvenido sea, ¿cierto? Y en medio de observar nuevamente la casa, una cosa es observar la casa como visita, ¿cierto? La visita de la hija, los padres, pero otra es nuevamente habitarla. Y al habitarla, entonces encuentro ese solar, ese jardín, esas flores, ese territorio de una manera distinta a la manera en cómo yo, pues, cuando me había ido de la casa familiar. Entonces, al volver, fue muy hermoso porque hubo un vínculo pues especial ya con las formaciones que he tenido, con otros recorridos, con otras experiencias. Entonces, realmente Flora Taller de Formas nace de manera orgánica, nace ahí tomando un tinto en el jardín, observando, contemplando y un poco como mm, asentando sensaciones, asentando la experiencia, ¿cierto? De lo recorrido, de lo habitado, aceptando además el estar ahí y ahora, en ese instante. Entonces, en esa contemplación observo pues esa flora, esa diversidad, esas complejidades que están en el jardín hoy. Es el jardín proveedor, es el útero creativo de la casa, es el útero donde se forman muchísimas cosas y donde abre las puertas al público para crear, para explorar. Flora Taller de Formas es un exploratorio creativo donde invitamos a que todos, todas trabajemos con las manos, trabajemos con el corazón y trabajemos aquí con el cerebro. Es un recorrido bien interesante, una travesía como por estos caminos del hacer, ¿cierto? Del hacer, del pensar, del observar, del contemplar. Entonces, de esa manera nace Flora Taller de Formas. Tenemos también un podcast en Spotify, bueno, en varias plataformas nos pueden encontrar, y en la primera temporada contamos un poco más de esa historia, de cómo nace, por qué el logo tiene la flor del San Joaquino, el hibisco, que es bien interesante y que nos inspira, nos sigue inspirando. Entonces, vamos a compartir y volver a compartir otra vez por lo que unos no te ven. Otra vez compartir. Habla. Espérenme un momento. Cuéntenme, por favor, si están viendo la presentación, si me están viendo a mí, si me escuchan. En este momento veo la presentación, te escucho. Listo, mil gracias. Bueno, seguimos. Entonces, estamos en redes sociales, sobre todo en Instagram, pues mucho más activo este proyecto, así tal cual, @Flora Taller de Formas. Y vengo pues a compartirles de esta experiencia porque les decía al inicio que estuve del otro lado, pues estuve en el semillerio también en esta formación hermosa para promover, para gestionar, para invitar, para provocar a nuevas lecturas, a otras lecturas, a integrar lecturas a nuestras vidas. Gracias. Flora Taller de Formas en este momento ofrece talleres, esos talleres son permanentes, de cianotipia, impresión botánica, prensado botánico, elaboración de stickers, y los talleres se vuelven una excusa para los encuentros, porque estos talleres están inspirados precisamente en el mundo vegetal, ese mundo que realmente ha alimentado este proyecto, que nos invita a integrar especies. Es un proyecto interespecies, es un proyecto
que nos ubica pues como en la unión y como en el conjunto de especies en el que vivimos aquí en la tierra, con las flores, con las plantas, con los hongos, con las raíces, pero también con esos animales que habitan estos seres vegetales. Entonces esos talleres permanentes, les decía, que se vuelven como esas excusas para los encuentros y para trabajar, para explorar ese mundo creativo que nos pertenece. También está la línea de flora literaria, que es propiamente lo que vengo a compartirles, que son fragmentos, selección de fragmentos literarios inspirados en el mundo vegetal, algunas obras literarias, poesía, novela, cuentos y demás, que leyéndolos en voz alta en el jardín y en varios jardines de este territorio tan hermoso, pues nos siguen inspirando y también invitan a esos encuentros y a esas exploraciones. Tenemos también la flora pues, de asesorías, asesorías en proyectos creativos, la bitácora del curador, bitácoras de artistas y demás. Co-creación, Flora Taller de Forma se alimenta de las alianzas, se alimenta de la unión con otros, porque precisamente eso es lo que nos enseña esta diversidad. La flora no puede existir sin el viento, sin la tierra, sin esas semillas, sin las mariposas, entonces son proyectos diversos y en co-creación pues hacemos muchísimo más. También alquilamos el taller para quienes tienen proyectos similares, entonces tienen el espacio a disposición con herramientas, bueno, y con toda la disposición para que sigan explorando ahí sus ideas y sus proyectos. Y tenemos productos también para vender y demás. Diana, se apagó el micrófono nuevamente, qué pena. ¿Por qué se estará apagando? Hola, no sé, yo estoy Ahora aquí sí. quietica. ¿Hace cuánto se apagó? Porque he estado hablando. No, hace muy poco, tranquila. Eso, me avisan por favor Sí, para sí. no sentirme en monólogo. No, yo le hago ceñitas. Ok, sí. Bueno, entonces el herbario poético surge realmente cuando empiezo a leer en el jardín y sobre todo la obra de Emily Dickinson, el herbario de Emily Dickinson. Entonces, ¿quién conoce a Emily Dickinson? Su obra, su historia, a quién lo ha inspirado, la ha inspirado. Podemos alzar las manos, corazoncitos, florecitas. Eso. Yo creo que es bien interesante y para quienes no se han acercado a esta obra y a esta gran poetisa, pues los invito a hacerlo porque realmente su propia vida ya es una obra literaria, ¿cierto? Su propia vida, esas decisiones que tomó, el estar en el jardín, era el hacer recolecciones, así de manera también orgánica. Ella hizo un herbario. Ahorita le estaba contando aquí a Lady que ese herbario existe en la Universidad de Harvard y hoy es motivo de estudios científicos, no solo literarios, sino de manera pues como académica en otras dimensiones, sí, como en otros conocimientos, no solo de manera literaria. Y que su obra pues póstuma es reconocida pues a nivel mundial, ¿cierto? Por la gran riqueza en palabras, en metáforas, por la inspiración y por la invitación también que nos hace a esa integración interespecies. Entonces, iniciemos aquí este taller de herbario por una gran poesía. Los cielos no pueden... Se entrecortó, perdón, Diana. Ok. Pues, yo toda inspirada me estaba aquí como
Emily, ven a mí. Dice, Llamando vamos a empezar este taller de... ya, hasta ahí. Bueno, estaba conectándome con Emily. Entonces ahí... Listo, no. Los cielos no pueden guardar su secreto. Se lo cuentan a las colinas a los huertos y estos a los narcisos. Les decía entonces que para empezar a ubicarnos en cómo utilizar el herbario, un herbario, todos conocemos los herbarios, y los herbarios son como esa manera de recolectar elementos botánicos, flores, raíces, hojas, tallos, ¿cierto? Y empezar a clasificarlos, a seleccionarlos, eso como generar una taxonomía como botánica, ¿cierto? Pero cómo integrarlo a lo poético o cómo se vuelve en sí un ejercicio poético. Primero es una invitación a la contemplación, ¿cierto? A una contemplación y a esa observación detallada de esas flores, esos tallos, esos colores, ¿cierto? ¿Qué hay en ese otro mundo? ¿Qué mundos existen allí y cómo interactuamos unos con otros? En esa contemplación aparecen también ideas, aparecen sensaciones, aparecen memorias, aparecen recuerdos. Ese herbario que puede inicialmente ser un ejercicio como muy, sí, como muy sistemático, ¿cierto? Muy, desde lo científico, se enriquece precisamente cuando pausamos y cuando hacemos esas otras conexiones y esas otras, y reconocemos esas sensaciones en nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Entonces, la invitación de los herbarios poéticos en la mediación Leo precisamente es a que hagamos una selección botánica, a que hagamos contemplación del mundo vegetal, en el mundo vegetal, cuando estemos caminando, cuando hagamos conciencia de qué otros seres habitan, ¿cierto? Coexisten con nosotros, y en esa contemplación y en esa conciencia del habitar también está esa exploración en el mundo creativo propio de cada uno, cada una. La invitación con el herbario poético es que a través de una selección de fragmentos literarios poéticos hagamos talleres creativos. Empecemos a generar con las manos, con el corazón, con el cerebro también esas conexiones creativas, pero siempre ligando lo literario y ligando también esa intención de crear, ¿cierto? Entonces, por eso, Flora Literaria en la mediación Leo es una invitación a la exploración poética de nuestro propio potencial creativo, ¿cierto? Por eso es la invitación como a hacer una selección de fragmentos literarios. Iniciemos aquí. Las invito a que elijan una flor. Y en esa elección está también una elección de colores, ¿cierto? De formas, una selección también de un recuerdo, de memoria, una selección que tiene que ver con nuestra propia historia. Entonces, démonos un momento para observar este jardín. La idea es esa observación, esa contemplación activa, ¿cierto? Que ya nos empieza a abrir esos caminos que queremos en ese mundo poético. Entonces, hagamos el ejercicio. Lo ideal es que estemos aquí presencial y bienvenidos, bienvenidas al Jardín de Flora Taller de Formas, ubicado en San Antonio de Prado.
qué rico que nos puedan visitar, pero por lo pronto estamos de manera virtual, que son estos otros espacios, y bueno, por aquí hay una invitación a contemplar este jardín. Cada uno va a seleccionar una de esas flores, y cuando digo seleccionar es que en sus cuadernos de notas o en, bueno, donde estén haciendo sus apuntes, entonces o lo señalan con una palabra o hacen el boceto, por así decirlo, como de esa flor o de ese guiño botánico, de ese guiño floral, ¿cierto? En este momento. Ahora vamos a elegir una imagen que es una carta. Realmente estas cartas son pues de un oráculo, el oráculo de las plantas, que es uno de los productos pues de Flora en alianza con Sandía Libros, una editorial bogotana, con la ilustración también de Gina, pues está en Bogotá, somos alianza, co-creación con Flora Taller de Formas. Entonces también la invitación es a que elijan una carta, que se conecten con una imagen. Listo. Entonces ya tenemos una flor y tenemos una carta. ¿Cómo vamos? Un guiñito de estamos aquí todavía en el jardín, estamos conectados con el herbario poético, estamos haciendo el ejercicio. Recuerden que así como en el Carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza. Entonces vamos a integrar como esta invitación. Listo, ya tenemos la flor y ya tenemos la carta. Miren, no sé si alcanzan a verme acá. Este es el oráculo de plantas. Esta es la cajita. Luego se las muestro. Quienes eligieron la primera carta es una carta que habla de la caléndula. Quienes eligieron la segunda es la naranja o la flor del azahar. La tercera carta es la manzanilla y la cuarta el toronjil. Miren, cuando iniciamos ese recorrido pensando en que somos mediadores de lecturas, de diversas lecturas, ¿cierto? Cuando iniciamos este recorrido y sobre todo con el herbario poético, invitamos a que habitemos los jardines, y hay muchos jardines metafóricos, jardines en vivo y en directo que nos invitan también a ese juego metafórico. Cuando estamos en esa contemplación, en la elección, en ese juego lúdico, ¿cierto? En esa mirada lúdica del jardín, tenemos muchas herramientas para empezarnos a conectar con la lectura, ¿cierto? Esa lectura de sensaciones, esa lectura corporal y esa lectura que nos invita a la memoria y sobre todo a la mixtura de esas diversidades, porque posiblemente recordemos lecturas del pasado o que empecemos a recordar nombres de libros o de poemas o de palabras o de sonidos, porque recuerden que la lectura es múltiple y tiene muchos caminos, ¿cierto? Entonces, esta es una invitación con este juego del oráculo, este juego de psicomagia. La psicomagia es
a partir también de la creencia, de creer que es posible para poder crear, ¿cierto? Entonces, aquí jugamos con las imágenes y jugamos con la palabra. Entonces, jugamos con la memoria, jugamos con esa mixtura, pero también jugamos con los sentidos, qué sensaciones tenemos al recordar o al haber seleccionado la caléndula, por ejemplo, ¿cierto? El color de la caléndula, el sabor amargo de la caléndula, recordar y asociarlo a momentos, a instantes, y qué exploración nos invita a hacer esa caléndula, ¿cierto? Y esa naranja también, la naranja con su porosidad, pero también la flor de la naranja, o sea, no existe fruto sin flor, que esa flor también ha sido polinizada, entonces es un juego también muy hermoso, muy erótico, es una invitación también a reconocer esa historia de los frutos, reconocer esa historia de la flor, de la planta, dónde están sembradas, qué recuerdos y asociación tenemos con estas plantas. También los afectos, ¿cierto? Los vínculos. Me recuerda el solar de mi casa, pero me recuerda mi tía, mi tío que me hacía la bebida de manzanilla. Me recuerda entonces algunos momentos, algunos pasajes de mi historia, de otras historias, de las historias. Entonces aquí se entretejen esos cuentos ya literarios, esos juegos literarios. Y todo este mundo de la lúdica y de la creación, ¿cierto? También nos permiten estas cartas, este oráculo, este jueguito, a seguirnos involucrando. Entonces ya vamos como en un paso, en un segundo paso, ¿cierto? El primer paso es la selección floral, segundo paso, esa invitación a que vinculemos esa imagen con las palabras, con la memoria, con la mixtura, con las sensaciones, con los afectos y con la lúdica. ¿Cómo vamos hasta ahí? Hola, estamos por acá. Ahorita tendremos un espacio. Ok, ahorita tenemos un espacito para mirarnos, quienes quieran pues mirarse a los ojos un ratico por esta pantalla y conversar. Bien, y también los olores, ¿cierto? Todas esas sensaciones, sonidos, cartografía sonora, esa cartografía de olores, de esencias. Bueno, muy bien. Vámonos entonces, acá. Ahora, el clic o parte del clic, cuando digo clic es como esa bisagra, ese nudito que nos ayuda a que el herbario poético se empiece a entretejer mucho más y que intencione mucho más, como todos estos propósitos, es la integración interespecie, ¿cierto? Y es que esa imagen, con ese oráculo, con estas cartas, pero también ese juego de contemplación, ese juego de recordación, también nos invita a que hagamos, al hacer, ¿cierto? En el hacer también hay otras maneras de recorrer la vida misma, que es como un propósito pues, propio de la lectura, ¿cierto? Recorrer la vida. En ese recorrer la vida está esa integración interespecies. Aquí la fotografía muestra un ejercicio con cianotipia, que es fotografía solar. Entonces aquí estamos haciendo un juego también muy bello, muy poético, de seleccionar la planta, las flores que van a ir en esa fotografía, en ese instante, en ese recuerdo que nos va a permitir tener una memoria de ese instante. Y aquí se entretejen unas historias, unas lecturas, unos diálogos. Y tenemos también otras invitaciones. Yo sé que muchos y muchas de ustedes conocen a Diego Ruiz, quizás esté por acá, no sé, pero Diego también, con su ejercicio de selección poética, con sus poemarios de bolsillo, pues ha inspirado el ejercicio del herbario poético. Y este es un ejemplo con el poemario de árboles y el poemario del herbario poético,
que ha seleccionado Diego, ¿cierto? Que en ese ejercicio pues, que hace Diego, que son estos libritos pequeñitos que a todos pues, nos gustan, nos enamoran, que quizás hemos estado en sus talleres. Entonces, bueno, también es una invitación a que nos vinculemos con estos ejercicios que empiezan a entretejer este herbario poético que es muy amplio, es una construcción colectiva impresionante. Y miren, por ejemplo, este poema tan bello, que no es el poema completo, sino un fragmento del poema. La centenaria ceiba rejuvenece en los abriles y el brote de sus hojas brinda un nuevo color a la sabana, de Bárbara Lins, de Colombia, ¿cierto? Compañera. Y también tenemos a Setsudo de Japón, dice: vamos a ver, para mi viaje al otro lado, me pondré el vestido de flores. La poesía hay que pausarla, hay que leerla lento y hay que repetirla. Recordemos que no es lineal, hay subguiones, hay sensaciones y no se entiende desde acá, ¿cierto? Se entiende de muchas maneras, pues racionalmente sí se entiende desde acá, pero sé que me hago entender de ustedes. Ok, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me escuchan? ¿Me hago entender? ¿Por acá? No se ha ido la señal. No, la señal no se ha ido. Esperemos que hacen las manitos al menos, un aplauso. Todo está Veo perfecto. corazoncitos, un corazoncito listo. Manden una florecita. Ay, florecitas, manden flores a la estratosfera, a todas partes, flores, flores, flores. Imagínense que, pues yo lo cuento en el podcast que está en estas plataformas que ya les mencioné al inicio. Yo les cuento allí la historia de realmente cómo nace Flora, ¿cierto? Aquí lo hago de manera pues como muy flash, más para antojarlos a que hagan esas búsquedas, y si nos conectamos pues con este proyecto, pues sé que lo buscarán. Pero quiero contarles que las flores han sido una medicina impresionante en mi vida y sé que en muchas vidas. La sola contemplación pausa, calma y transmite mucha sabiduría. Entonces, creo que las grandes protagonistas del herbario poético, no solo por la selección y por la conservación pues en el tiempo, son las flores, es precisamente por la inspiración y por ser maestras. Bien. Sé que muchas de ustedes pueden conocer al profe Efrén Giraldo, y ojalá que esté por este espacio, se imaginan, lo he invitado por redes. Bueno, Efrén, mucho gusto si estás por acá. Efrén tiene este libro que también alimenta el herbario poético y es el Sumario de Plantas Oficiosas. Es un ensayo, es realmente un libro muy, muy inspirador, y las invito a leerlo y a que hagamos con este libro, hagamos el hacer con este libro. Y miremos, por ejemplo, él nos invita a unas botánicas literarias. Él hace el juego precisamente de las metáforas, de esas metáforas entre los jardines, entre el jardín, mi jardín interior, ¿cierto? Empieza a recordarnos ese concepto, ese elemento literario y poético que es el jardín interior, ¿cierto? Y hace una recolección, él elabora este libro, este ensayo en pandemia, cuando se va para su finca, pues, o para otro espacio que tiene como más rural, y de manera pausada observa, ¿cierto?, su jardín, y empieza a hacer una selección y una recopilación histórica de lo que ha ocurrido, ¿cierto?, con este mundo vegetal, y cómo realmente el mundo vegetal es un maestro y un gran orientador de la vida humana, ¿cierto? Miren, por ejemplo, algunos fragmentos de este libro, tengo varios, que aquí los invito nuevamente al podcast, que hago esa selección y también los nombro mucho más amplio, esos fragmentos de este libro.
Entonces, ¿por qué las plantas? ¿Por qué la respiración? ¿Por qué la inteligencia de enjambre? ¿Por qué vivir de manera inteligente es congregar y no separar? Volverse planta aún en el momento de objetivar y representar la flora es un destino al que se puede llegar por distintas vías. He sugerido que las plantas pueden ofrecer un modelo de relación con el mundo. Eso es clave. Sembrar un árbol es afirmar una existencia para cuando ya nos hayamos ido. Las flores se implantan para recordar el carácter efímero de la belleza o para encarnar una manera de estar en el mundo. Es parte de este proyecto de herbario poético. Tiene estas bases, las bases interespecie, las bases de lo efímero, ¿cierto? Las bases de la botánica literaria, las bases de vernos, de ver en el mundo vegetal un maestro para nuestras vidas. Tenemos también la mente bien ajardinada, que también sé que muchas de ustedes lo tienen en el radar. Es un libro interesante. Por aquí algunos fragmentos también alimentan ese herbario poético. Y cuando yo digo alimentan el herbario poético, recuerden que es no solo el fragmento literario, sino que es la invitación al hacer. Entonces, en ese jardín o en ese espacio físico o en ese espacio metafórico, invitamos a que hagamos con las manos, y hagamos con las manos a través de hay muchos caminos. Entonces está el collage, está la fotografía, está el dibujo, está rayar, está el grabado, está también simplemente el contemplar, está la lectura en voz alta, está la impresión botánica, está la elaboración de sellitos, que se vuelve una recordación, un ejercicio de memoria, un ejercicio de tatuaje, de extensión de la piel. Bueno, entonces como que hay muchos cómo, pero el herbario poético se vuelve una base, se vuelve una plataforma, se vuelve como un contenedor de esas maneras, ¿cierto? Entonces esta selección es una selección vinculada a que hagamos en el camino, que hagamos con otros, que escuchemos también diversidades, que observemos diversidades y que nos inspiremos, que nos alineemos con la vida, ¿cierto? Porque podríamos, o sea, tenemos 1000 motivos para estar mal, pero si nos jalonamos y si encontramos sentidos, recordemos que esos sentidos son fundamentales y que la literatura, la lectura en sí, se vuelve un motor, un hilo conector con otros niveles también, y nos recuerda que estar vivos es también tener propósitos y tener un vínculo con otras vidas, ¿cierto? Con otros escenarios. Entonces se vuelve también como un punto clave, hasta esotérico, espiritual, y es bien interesante esta conexión. Entonces aquí yo les voy a compartir esta presentación, pero leamos, por ejemplo, algunos fragmentos de La mente bien ajardinada, que dice: la jardinería es una forma ritual, contemplar, cuidar, abonar, plantar, podar, cultivar y dejar descansar, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a hablar como de esos elementos metafóricos, pero miren, por ejemplo, este libro cómo nos invita a ver ese herbario poético, ese ejercicio en vínculo con las plantas y con esos otros seres del mundo vegetal, nos invita a pensar en cuidarnos, en abonarnos, en podarnos, en cultivarnos y en descansar, ¿cierto? Bien. Por aquí, por ejemplo, La vorágine, una novela con el nivel pues como de histórico que tiene, el peso literario que tiene este libro, pero también está Camino
del Moriche, precisamente del profe Efrén, que vincula todo el mundo vegetal. O sea, él hizo un ejercicio bien interesante de lectura, de una relectura de la vorágine, pero resaltando la vegetación en ese recorrido que se hizo en la vorágine. Entonces, parte de la selección del herbario poético están estos dos grandes libros, ¿cierto? Y es propiamente la obra de la vorágine, y está ese reconocimiento del mundo vegetal que hace el profe con Caminos del Moriche. En este ejercicio hemos estado también hablando, por ejemplo, con los afiches de la expedición botánica de 1700, qué pasaba en esa expedición, que hoy tenemos, pues no solo como un conocimiento del mundo botánico, sino también grandes obras de ilustración. Pero en ese recorrido también hay que reconocer elementos históricos que no podemos obviar, ¿cierto? Entonces, en esa conversación del mundo literario, el herbario poético nos permite también ese reconocimiento de elementos históricos, de elementos propios de la obra. Es una conversación. Entonces, por eso el herbario se vuelve un diálogo muy rico, así como el mundo vegetal diverso, mixto, abundante, de muchos caminos para llegar a las lecturas. Y esta otra fotografía, que es una fotografía de una de las técnicas que hacemos con impresión botánica, es la técnica del amarre. Hola, ¿hasta dónde me escucharon? Yo aquí, matada, otra vez. Desde el inicio. Ah, hola. Hola, ¿Hasta dónde me escucharon? yo la estaba escuchando. Hasta el final. Hasta el final. Sí, hasta el Hasta el final. final. Sí. Estás actualizada. Ok, pero me encanta eso, se vuelve poético hasta el final. Bien, bueno, esta imagen es una mixtura entre algunos, pues otros libros que también son parte de la selección del herbario poético, y elementos o resultados que se han generado en los talleres, ¿cierto? Entonces vemos también impresión botánica con técnicas con pintura, como utilización de las hojitas como sellos, y también con el martilleo exprimiendo, por así decirlo, como el color, lo tintóreo de las plantas, al tiempo que vamos leyendo el autorretrato en el jardín de Juliana Muñoz, una autora bien interesante, que este autorretrato también es como un recorrido de sensaciones, de elementos sensoriales, de memorias, de jardines diversos, entonces bien chévere también este ejercicio. Está pues esta novela, que son Las hormigas y La vida secreta de las abejas. Voy acelerando un poquito. El herbario poético también se alimenta de obras pictóricas, por ejemplo, La Flora, pues, o Flora, de Alejandro Obregón. Espero que conozcan esta obra, y si no la conocen, los invito a que pasen por el Museo de Antioquia. Está este cuadro, está esta pintura allí, y se queden un ratico, por favor, un ratico observándola, porque bueno, no les voy a hablar pues mucho de Alejandro Obregón, sé que muchas lo conocen, pero él nos estaba invitando a este ejercicio interespecies, a este ejercicio de integración, a este ejercicio de reconocimiento de diversidad, si bien es también una reflexión política con todo lo que está ocurriendo y con lo que sigue ocurriendo en esa interacción con los espacios, los paisajes, los ambientes, estos escenarios, los lugares, los territorios, pues aquí también hay un ejercicio poético íntimo, ¿cierto? De la vida, con los colores, con la manera en que habla de la flora. Entonces, me encanta
que también inspire al herbario poético. Esta obra de Alejandro Obregón es la diversidad, es las marañas, es el espesor. Y la pintura aquí grande es un ejercicio de sellitos, hicimos unos sellitos y bueno, salió esta flor inspirada en Flora de Alejandro Obregón. Bueno, en este herbario poético entonces tenemos impulsos, excusas, invitaciones al encuentro, invitaciones, por eso se vuelve también muy performático. Cuando hacemos invitaciones a Flora literaria, a hacer herbarios poéticos, es a que estemos juntos, a que dialoguemos, a que unamos esfuerzos, a que polinicemos, ¿cierto? A que tejamos, pues a hacer tejidos conjuntos. Entonces se vuelven estas obras literarias, estos poemarios, estas novelas, estos ensayos, estas poesías, estas pinturas en encuentros bien interesantes que nos recuerdan la diversidad floral que tenemos, esa diversidad botánica que tenemos también los humanos. El ejercicio del herbario nos invita también a generar huellas con palabras o huellas como palabras, ¿cierto? Entonces miren que esta imagen nos muestra un juego como de sellitos con las hojas, ¿cierto? En la observación hay una selección de hojas, hay una selección de flores, detallitos, y en la escucha o en la narración, en esa interacción, pues aquí aparecen obras, aquí aparecen expresiones, aquí aparecen unas diversidades que aquí reconfirmamos que somos un gran jardín, que somos una selva, que somos un solar, que somos una mixtura. Y bueno, pues cómo no hablar de ese diálogo entre palabra, imagen, naturaleza con plantas legendarias. Por ejemplo, de este libro hemos hablado mucho de la amapola, ¿cierto? Que habla de la fortuna y la maldición, y de la ilustración también. Ven en la imagen a Chumila, Chumila es la gatica, pues en Flora tenemos 2 gaticos, más otra que se está entrando, o sea que ya son 3 gaticos, más Pepe que es el perrito, y que bueno, que son realmente los anfitriones de Flora Taller de Formas y de esta invitación del herbario poético. Lo que no corre por el cuerpo no queda en la memoria, o sea, es una primicia fundamental de Flora, o sea, la literatura debe correr por el cuerpo para integrarla. Esas lecturas, esa observación, esas sensaciones, la vamos a recorrer en el cuerpo, ¿cierto? Para tatuarla. Y estos son ejercicios de tatuaje. La piel se vuelve una extensión de la tela se vuelve una extensión de la piel, ¿cierto? Entonces hacemos unos ejercicios con tela, con liencillos, y hacemos bolsos, pues como estas bolsas de tela, tote bag. Hacemos la fotografía solar, que la están viendo ahí en la imagen, y seguimos con el tema de impresión botánica. El juego metafórico nos ha permitido hablar de la muerte-vida, nos ha permitido hablar del duelo, nos ha permitido hablar de fluir, de lo efímero, de los movimientos, del cambio, nos ha permitido hablar de la belleza, de la amistad, del amor, de la fertilidad, del alimento. Ese es el herbario poético. Es poético en la medida en que ya nos integramos, ¿cierto? Con otros, con lo otro, ¿cierto? Y se vuelve también un juego performático cuando encontramos formas, cuando vemos movimiento, cuando hay otros cuerpos y cuando somos espejo. ¿Quién reconoce esta flor? ¿Qué reconocemos de esa flor? ¿Qué es esa flor? Yo creo que se parece a una orquídea. Ay, me encanta, pero no es, pues, pero me encanta que lo estés asociando con pero no es una orquídea. La prima hermana lejana.
La prima hermana. ¿Quién más? ¿Quién da más? Esta flor está en el jardín de Flora y la encontramos en todas partes, pues, en sus épocas. Acá dicen flor de naranja, flor de naranjo. Sí, Naranja. el azar, El azar. el azar. Y es bellísimo porque precisamente yo aquí no puse la fotografía, pero yo estaba observando en la contemplación y llegan las abejitas. O sea, ese juego es hermoso, es un juego performático que nos recuerda que nosotros también estamos en esos otros cuerpos, que interactuamos con esos cuerpos, que comemos esos cuerpos cuando esa polinización produce el fruto, ¿cierto? Entonces, realmente aquí sí hay un juego performático bien interesante. Y por acá... Ay. Bueno, el jardín, las palabras, los sentidos, los cuerpos. Este es el libro de Emily Dickinson, el herbario, la antología botánica, pues no la traje acá, pero se las pongo aquí en la presentación. Ha sido motivo de composiciones florales después de hacer un ejercicio de prensado. Prensar una flor es un ejercicio de paciencia, es un ejercicio de proceso, es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de recordación, de pausarnos. Entonces, cuando ya nos vamos pausando, y el herbario de Emily nos acompaña y nos invita a estas composiciones florales. El otro día perdí un mundo, lo encontró alguien, se conocerá por la hilera de estrellas que le ciñe la frente. Un rico no lo notaría, pero mi ojo frugal lo tiene en más estima que educados. Háyamelo, Señor. Y bien, estos son los talleres que son las formas, que es el camino del herbario poético. Los talleres que ya les he mencionado, porque creer nos permite crear y crear nos permite creer, ¿cierto? Entonces, el taller de impresión botánica, de stickers, cianotipia, prensado, sellitos. Este es un mundo bien interesante, pero este es el cómo y que ya sabemos de dónde viene eso, o cómo ese cómo se plasma, ¿cierto? Se materializa, porque tenemos un piso, una inspiración, una raíz, y esa raíz son esos fragmentos seleccionados que nos dejan aquí, en la piel, en el pecho, un gran impulso para hacer. Entonces, este hacer se vuelve realmente un hacer con sentido, ¿cierto? Y que nos vincula a la vida, que nos sigue alimentando otras lecturas, otras búsquedas y demás. Por aquí la invitación al podcast, que en el podcast de la primera temporada hay un capítulo especialmente de flora literaria y están todos los fragmentos seleccionados que se han leído en el jardín o en los jardines. Hay muchos jardines, entonces los invito también a leerlo. Y por acá, si mi flor hablara, ¿qué diría? Es un ejercicio para la flor que elegimos al inicio de este pequeño encuentro. Quisiera que escribieran rápidamente en el chat si esa flor que ustedes eligieron, pues, ¿qué diría en este momento? Esa flor. Mientras escriben, por aquí les voy leyendo. La hierba no es más que la forma más simple de la eternidad. En mi flor me he escondido. Se puso mudo, estabas hablando. Hola. Bueno, Escuchamos el poema. Hasta ahí. Muy hermoso. eso sí. Hasta ahí, y la invitación es a
que escriban en el chat, ¿cierto? ¿Qué está diciendo esa flor? La flor que eligieron al principio. Por aquí se las dejo nuevamente. La flor que seleccionaron. Mi flor escogida dice que aún sigo explorando como niña a pesar de los 58 años. ¿Qué es esa belleza? Flor de azahar. Si mi flor hablara, diría me marchito y florezco siempre. No. Ay, ¿qué es eso tan hermoso? Ay, ojalá puedan recoger, ¿cierto? Esta selección, estos fragmentos que están escribiendo allí, se vuelven poemas. Bueno, chicos, chicas, ya son las 5. Voy Hola, a de compartir si tienen alguna pregunta. ¿me oyes? Sí, ¿quién eres? No te veo. ¿No me ves? Ah, no tengo la cámara. ¿Y A cuál ver, es tu la nombre? pongo. Ya puse la cámara aquí. ¿Ya me ves? Sí, sí, sí. Hola, hola. Wilson Hola, Osorio. hola Wilson. Es que cuando estabas en plena exposición y hablando del herbario me llevaste al jardín. Entonces me hiciste acordar de un arbolito que cuido mucho en mi casa, que me le han cortado para que no crezca, me le han echado cosas para que se muera, y yo pues ahí siempre tratando de recuperarlo y ya está muy bien, gracias a Dios, mi guayabo. Entonces me surgió esto, lo quiero compartir en un momentico. La jardinería, bueno, yo no soy jardinero, pero me encanta el jardín y como que lo hago y me gusta cuidar. La jardinería es una forma de cuidar la vida y ofrendar a la madre tierra su gran belleza. Wilson Alejandro Osorio, muchas gracias. Wilson, muchas gracias. Mira que la memoria que activa todo este ejercicio. Bueno, no, muchas gracias por estar presentes, por estar participando en el chat. Veo muchos comentarios. No sé si hay otro comentario así en vivo y en directo. Pregúntale a los organizadores si hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat. Ayúdenme, por Adri. Felipe. O Felipe. En Pues este por momento acá. no hay preguntas en el chat. En este momento no hay preguntas en el chat. Listo. Entonces, bueno, Aunque hay muchísimas gracias. comentarios sobre el tema de las flores. Por ejemplo, Isabel habla de que mi flor diría que en este taller jardín respiró en calma, fue consciente de su naturaleza y que está feliz entre hermanas. No te escucha. Qué bonito eso. Mi flor, mirada, aunque no es el nombre, cuando la miro me alegra, me trae maravillosos recuerdos. Bueno, no, muchas gracias. Sé que otra compañera va a conversar con ustedes en este momento, entonces me despido. ¿Cómo? ¿Quién habló Hola. por ahí? No, parece que interferencia. Ok, les recuerdo, en redes sociales nos encuentran como pues @Flora Taller de Formas, invitados, invitadas al jardín en San Antonio de Prado, a los talleres. Muchas gracias. Chao. Diana, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Excelente. Yo creo que por acá todos quedaron súper felices. Denle pues sus reacciones a Diana, que nos dio todas las herramientas el día de hoy, nos ambientó y nos antojó de ir a San Antonio. No se vayan a retirar. Recuerden que tenemos una segunda invitada en el semillario. Entonces, no, agradecerle a Diana, nuestra invitada del primer taller del día de hoy, por su tiempo, por su generosidad en compartir pues toda su experiencia y saber en este momento desde las flores, desde el herbario. Realmente quedamos muy antojados de ir a San Antonio de Prado. Les recordamos que en los próximos días, vía chat y vía Gracias. email,
les llegará información sobre la grabación y si Diana Patricia nos comparte las memorias del encuentro de hoy, también estarán allí. Recuerden que la disponibilidad del video depende del equipo de comunicaciones para que por favor nos tengan un poquito de paciencia. Continuamos entonces con nuestro segundo taller, súper animados todos porque viene también otra excelente invitada, palabras sentidas, el sentido y el sentir de las palabras más allá de la escritura. En este espacio exploraremos cómo las palabras pasan por el cuerpo y detonan emociones. Uniremos el lenguaje y las artes plásticas para narrar el mundo de una forma mucho más profunda, yendo más allá de las letras. Esta sección será facilitada por la experta Isabel Cristina Arroyave González. Ella es licenciada en literatura de la Universidad de Antioquia, estudiante de filología hispánica y tallerista en Confenalco Antioquia, donde explora las convergencias entre la literatura, arte visual y los sentires. Además, integra el colectivo Comala desde el año 2020 y lidera procesos desde la biblioterapia creativa y la exploración artística desde lo emocional y lo simbólico. Isabel, bienvenida a este espacio. Estamos pues como con muchas ganas de escucharte también. Isabel está por ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, Isabel. Sí, te escuchamos, Isabel. Listo, es que estoy tratando de activar la cámara y no me deja. Ah, ya. ¿Cómo Ahora están? sí te estamos viendo. ¿Cómo están? Súper bien, bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Bueno, creo que la compañera de Flora Taller me dejó muy movilizada, entonces corrí a buscar un librito que se llama Mi Jardín, me disculpen la pronunciación, es de Sidro Margiori, y les voy a leer 3 trocitos, pero antes quisiera que por favor busquen lápiz y papel porque claramente vamos a sentir las palabras hoy. Entonces, porfa, unos minuticos para que vayan buscando lápiz, lapicero y papel para que hagamos algunos ejercicios. ¿Listo? Mientras tanto, les voy contando, este taller es bastante reflexivo para que reflexionemos, ahondemos entre las palabras, las artes, los sentires y logremos hacer una amalgama. Van a ver que todo el tiempo trato de expresar con las manos y de esto parte como mi trabajo de grado, por ejemplo, que es la imaginación, no solamente se gesta en la mente, sino que el cuerpo también imagina y trata de dibujar estas formas cuando uno le dice el chico del colegio, ay, profe, ¿cómo desmenuza el Maggi? Usted no le dice, abramos el Maggi, sacamos el juguito, no, usted inmediatamente hace esto, ¿cierto? Entonces es como la reflexión dentro de todas las cosas que hacemos automáticamente y que son simples, pero que realmente tienen una carga sentimental, sensorial, etc. Listo, yo me imagino que todas y todos tienen papel y lápiz, entonces voy a leer el primer fragmento y ustedes van a hacer el dibujo de la imagen que les evoque esto que voy a leer. Y dice así: mi jardín, un árbol en el centro, un árbol de hojas y de pájaros, donde descansa el viento cuando ya ha recorrido demasiado detrás de las nubes. Van haciendo su dibujito. Espero que los que están apoyando también estén dibujando, trabajando y dibujando. ¿Listo? El segundo también van a dibujar, antes de leerlo van a dibujar un cuadradito, 4 líneas. Háganme señitas. Si ya dibujaron el primero. Listo.
Vamos con el segundo. Y dice, mi jardín, mi reino, mi imperio. Un cuadradito de cielo que se guarda en el bolsillo antes de regresar a casa. Y en el centro, como un gigante, estoy yo, de casi 7 años. En ese cuadradito van a dibujar este pedacito de cielo que se puede guardar en el bolsillo. Listo. Ojalá que puedan mandar esas fotos al grupo del semillario para que podamos ir mirando las obras miniaturistas que están haciendo. Listo. Ya tienen el cielo en las manos, ya lo metieron al bolsillo. Y el último van a hacer una puerta que sea con los elementos que usted va dibujando en su mente cuando yo haga la lectura de este otro fragmento. Dice así, después de mucho tiempo, regresé ayer. El jardín me pareció pequeño, tan pequeño, más tranquilo también, demasiado tranquilo, con algunas flores aquí y allí, plantadas donde corresponde, y empedrado, un empedrado que reía burlonamente bajo mis pies. Mi jardín había envejecido. Sin duda se había cansado de esperarme para jugar. Listo, ahí están haciendo una puerta, que es la puerta al jardín. ¿Qué puerta tendría un jardín con esas características que dije ahí? No mencionaron una puerta, pero ¿cuál es la puerta al jardín donde uno regresa luego de que crece y ya no es el mismo jardín inmenso, ya no es ese solar gigante donde se corre y pasan otras cosas? Por acá nos mandaron un trocito de cielo. Qué bonito. Estefanía, gracias. ¿Alguien más quiere mandarnos la imagen para que la veamos en el semillario? Listo. Este es un abrebocas para que empecemos a ver más allá de las palabras que nos dan los textos, de las palabras que nos dice alguien, de la entonación con la que las dice. Y voy a compartir por aquí. Listo. Ya ven mi pantalla. Sí, ahí se está viendo. Ah, listo. Bueno, este espacio se llama Palabras Sentidas, el sentido y el sentir de las palabras más allá de la escritura. Vamos a tener 4 momentos que serán una parte sentir las palabras, cómo nos relacionamos con las palabras, el sentir, las letras, el arte, cómo se relacionan los sentimientos con las palabras y el arte, mediación de las prácticas leo, lectura, escritura y oralidad, las artes y el sentir. Y por último, la gran pregunta. Listo. El sentir, las letras y el arte.
la mezcla perfecta de ¿qué hacemos con lo que no podemos decir? ¿Cómo comunicar algo que no se puede poner en palabras? Esto me lleva a la siguiente frase. Las manos traducen los sentires del alma, ya sea garabateando letras, ya sea tratando de expulsar rápidamente lo que el cerebro produce a montones, o ya sea moldeando, bordando, sintiendo. Han visto o han leído, escuchado, ahora en las redes sociales hay muchos carruseles donde dicen, si tienes una crisis de ansiedad, arruga papel. Si tienes un ataque de ansiedad, toca hielo. Si tienes un ataque de ansiedad, haz remolinos con los dedos para captar la atención de lo que estamos haciendo, ¿cierto? El sentir, las letras y el arte son una amalgama en la que uno puede expresar casi todo. No digo todo porque ser absolutista en todos los sentidos es difícil, ¿cierto? No siempre las letras nos dan la posibilidad de decir y de transmitir todo, y a veces el arte se queda corto. Entonces, cuando hacemos una amalgama de estos, podemos expresar algo que es bastante completo, ¿cierto? Ay, me tragué esta, qué pena. Ahora vamos a hablar de sentir las palabras. Las palabras como detonantes, las palabras que enlazadas desencadenan sentimientos, la fonética de las palabras, cómo nos relacionamos con ellas y la carga semántica que éstas puedan tener. En el chat, porfa, nos van a compartir cuál es la palabra más, pero más fea que ustedes tienen en su mente. ¿Cuál es la palabra que les parece más fea? Y los leemos. Ay, no veo. Pichurria, silencio, puta, chimba. Nos pesa la boca con las groserías a veces, ¿cierto? Depende del espacio donde estemos. Mijo, gonorrea. ¿Quién da más? ¿Quién da más? De malas. Listo. Resulta que las palabras son detonantes de cosas. Por ejemplo, las palabras malsonantes, las groserías, las guaches, como gonorrea, como piro, etcétera, detonan como una sorpresa. Uno escucha que alguien dice esa palabra en voz alta y ¿qué pasa? Uno no se remite de una al diccionario de la RAE, dice la gonorrea es una enfermedad de... No, uno de una se va al sentir que esa palabra le evoca y no le da como pena ajena. Pero si es el amigo que está haciendo un chiste o no sé qué y esa es la forma de comunicarse informalmente, uno pasa desapercibido, ¿cierto? También hay palabras detonantes como las palabras que nos parecen muy sonoras, como destornillador. Tenemos una imagen de destornillador, pero sus grafemas son bastantes combinaciones, ¿cierto? También tenemos palabras que desenlazan sentimientos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las palabras? Cuando leemos un poema, el poema no solamente tiene imágenes al hablar, sino que nuestra relación subjetiva con las palabras y con los acontecimientos detona sentimientos que generan cosas. Por ejemplo, por acá tengo otro libro que se llama Punto a Punto de Ana María Machado. Es una maravilla, lo tienen que ver, no lo encontré digital, es fantástico porque miren, tiene cosas bordadas. Son fotografías de imágenes bordadas y tiene historias
unos fragmentos de historias muy bellos, pero les voy a leer solo la última parte en la que la autora dice: con mi madre fue así, con mi abuela fue igual. No quiero eso para mí. Yo no voy a volver a dar puntada sin dedal. Ahí les dejo a qué se refiere esta mujer con todo este bordado. Es un cúmulo de trazos con la aguja que termina con esta frase. ¿Cómo interpretamos la frase cada una de nosotras o cada uno de nosotros? Dependiendo de esas palabras, a qué lugares del alma le van llegando, ¿cierto? ¿Cómo sabe usted que fue la vida de su abuela? ¿Cómo sabe usted que fue la vida de su madre? ¿Cómo sabe usted la vida de su amiga que es tan cercana como su hermana? Y así. Entonces uno va tejiendo un montón de relaciones de sentido entre los acontecimientos y las palabras que van detonando bastantes sentires, valga la redundancia, y que a veces hay personas que queremos exponerlos, expresarlos, comunicarlos o simplemente exteriorizarlos. El otro punto es la fonética de las palabras, y es que hay unas palabras. Por ejemplo, yo les voy a decir algunas palabras y ustedes van a poner de qué color es esa palabra. Por ejemplo, la palabra infancia. Ustedes le van a atribuir un color. Isa, por acá Natalia Puerta solicita que si le repites el autor y el título del libro. Claro que sí, se llama Punto a Punto de Ana María Machado. Perdón, yo sugeriría que si le puedes tomar una foto y mandarla al grupo, gracias. Les puedo hacer una listica de los libros que les vaya mencionando, listo. Sino que este no se vio bien por la presentación y lo pasaste así, quedó barrido, entonces no lo vi bien. Gracias. Listo, por acá les muestro mientras ustedes van escribiendo de qué color es la infancia. ¿De qué color es la destrucción? ¿De qué color es un puñetazo? ¿De qué color es un golpe? Rojo, negro, matices de rojo. La infancia multicolor, negro, morado. Destrucción, negro, gris. ¿De qué color es un tripitorio? Naranjado. ¿A qué les suena tripitorio? ¿De qué color es un estruendo? Muy bien. Si están viendo el chat, hay un montón de percepciones diferentes de qué color son esas palabras. Tripitorio rosa, color arracacha soleada. Ese color es muy común. Lo venden en las cajas de colores. Listo. Voy a continuar. Los colores de las palabras, por ejemplo, son muy interesantes. En la mediación, los chicos salen con de verdad unos colores como amarillo columpio y naranja trampolín. Eso es bastante creativo y hay que romper con estos estereotipos. Me disculpo con las personas que son fans del libro de las emociones y los colores, pero siento que
como mediadores, en vez de encasillar en estructuras y el amarillo es la alegría y el rojo es el enojo y el azul la tristeza, hay que ampliar la gama de colores porque han avanzado, las paletas de colores son infinitas y cómo nos relacionamos con los colores no debería estar limitado y encasillado en los colores primarios, por ejemplo, ni en los secundarios solamente. Con estos colores se pueden hacer ejercicios de esta emoción de qué color es para ti individualmente, cómo te relacionas con ese color, con esa palabra, con esa sonoridad, cómo nos relacionamos con el mundo, se hace desde las pequeñas cosas y la elección de un color, por ejemplo, y se expande la visión de que los colores no son solamente amarillo, azul y rojo, aunque son la base de todo el círculo cromático, ¿cierto? Y por último, la carga semántica de las palabras tiene que ver con lo que les acabo de decir cuando dijeron la palabra más fea, y es que generalmente cuando uno dice cuál es la palabra más fea, lo relacionan con cuál es la palabra más grosera o la más malsonante, la que menos se debería decir en público, pero si hablas con, por ejemplo, chicos que todavía no están inmersos en una sociedad en la que nos dicen no digas eso, pilas con eso, tal vez puta o jueputa, ellos prohibida, pero el resto de las palabras no las tienen como tanto referente, entonces traen otras cosas que para ellos es, por ejemplo, popo, chichi, cosas que en la realidad de ellos tienen una carga semántica negativa, ¿cierto? Es decir, la carga semántica es lo que significa como tal esa palabra. Bueno, ya les hablé del sentir, de cómo hacemos esta amalgama, de que a veces no solamente las palabras se expresan porque necesitan un poquito de color, un poquito de textura, un poquito de aroma, hasta un poquito de sabor para poder decirle al otro eso, que la palabra no puede sola. Hola, no escuché. ¿Alguien está participando? Bueno, Se le fue el audio. se le fue el audio. ¿A mí o al que participó? No, al que participó. Ah, bueno, No, tú estás perfecta. No tienes problemas con el audio. listo. Bueno, ahora todas estas ideas bastante volátiles las voy a aterrizar en la mediación de las prácticas Leo, la lectura, la escritura y la oralidad. Y para mí, en mi experiencia, son importantes estos conceptos de la interpretación de lo que existe, de lo que no, la observación constante, lo que en literatura se llama el extrañamiento, ponerle atención a lo que no le prestaba atención, lo que llaman ahora los del bienestar, el aquí y el ahora, estar presente, todas esas metáforas y todas esas figuras literarias que lo que hacen es decirnos, ve, respira y ponerle atención a lo que tenés alrededor, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que vemos. A veces vemos sin mirar, solo estamos ahí mirando un montón de cosas, pero no observamos ni nos detenemos en los detalles. La transformación juega un rol importante como en la transformación de la realidad, pero para transformar la realidad hay que estar atentos y atentas y percibir cómo es que está pasando, ¿cierto? La capacidad del asombro de lo común. Estoy en el mismo salón a la misma hora todos los días, pero no todos los días son el mismo día. Hoy no vino ayer no vino aquel. Hoy voy a mirar por la ventana a ver qué veo por ahí. Hoy voy a escribir sobre el señor que me saludó en la entrada, que era el papá de fulanita. Así les digo yo a los chicos. ¿Con qué persona que no se encontraban, generalmente se encontraron hoy? ¿O qué persona nueva vieron hoy en la portería? Si caminan por el mismo lugar a la misma hora más o menos, ¿a quién no se encontraron?
que no saludan, pero que siempre ven y empiezan a buscar en su mente, es que el mundo no soy solo yo yendo a la escuela, sino que el mundo es más allá. Tanto que hay una institución que quiero muchísimo y se saben todas las canciones que canta la señora de la mazamorra, entonces yo les digo, hoy pasó, y ellos empiezan a cantar, si sí pasó, y si no pasó, se quedan en silencio. Entonces es como construir esas dinámicas partiendo de lo muy simple o lo muy pequeño. Luego tengo la construcción de nuevas perspectivas y nuevos referentes. Dice Maxine Greene, que es una de mis autoras de cabecera, es una señora muy buena cuando no tenemos cómo aterrizar ideas sobre la imaginación, el arte, porque siempre el arte y la imaginación están como en lo nebuloso. Y ella dice que la imaginación es la puerta de entrada, de salida y de movimiento de la libertad, que la imaginación es tener una casa con todo abierto para que entre todo, pero también para que salga. Es despertar la capacidad crítica, creativa y construir el saber dependiendo de qué tantos referentes tenemos. Entonces, como mediadores de lectura, a veces nos sentimos, he conversado con algunos compañeros, como malabaristas de las palabras. Entonces, tengo acá un montón de cosas, vení, yo hago estos malabares, tú te enganchas, te convenzo, pero no nos fijamos en qué es lo que los chicos, las personas que asisten, porque no siempre son niños y niñas, sino que son jóvenes, adolescentes, que me parece un público bastante complejo, adultos mayores, que son muy bellos, y también decimos como la mediación de la lectura a veces la reducimos a lo infantil, y no. Hay otros públicos empresariales, instituciones educativas de educación superior. Hay varias esferas en las que se puede mover la mediación y podemos partir de cosas muy pequeñas como la cotidianidad, pero alimentando la perspectiva de amplitud, ¿cierto? Tenemos también la creatividad como posibilidad de crear, construir, inventar nuevas maneras con elementos dados, ¿cierto? Como estos retos de emprendimiento que le ponen a los chicos, te doy 7 palillos y haz un producto, ¿cierto? ¿Cómo le doy a los chicos unos elementos como te doy 2 revistas, una hoja de papel y 5 colores? Dime cómo se siente la lectura de este texto con estos elementos. Y ellos tratan de expresar lo que sintieron. ¿Cómo? Con esos elementos. Casi siempre uno dice, no, vamos a hacer un dibujo y están los colores y uno se pregunta, ¿un dibujo de qué? ¿Será de lo que me evocó el texto? ¿Será de lo que yo aprendí? Profe, ¿esto lo califica? Es la primera pregunta. Cuando en un taller a veces ni siquiera se califica, ¿cierto? Y como último elemento, pero es uno de los más importantes, está la imaginación. Como toda posibilidad, es el insumo principal de toda creación porque la imaginación nos permite construir, antes de construir lo tangible, construir en la mente y en el cuerpo eso que yo quiero decir, hacer, esculpir, pintar, etcétera, bordar. Entonces, la imaginación en la mediación de las prácticas Leo tiene una corona gigante, porque es la imaginación la que nos permite tanto a nosotros y nosotras como mediadoras traer el conocimiento que tenemos y el amor que tenemos por los textos, por el arte, por las imágenes y cómo les mostramos a ellos, cómo les tratamos de entregar esa perspectiva que nosotros hemos desarrollado y a su vez
cómo desde allá nosotros vamos tomando esos elementos que ellos nos enseñan a ver, que ya se nos olvidó, ya no imaginamos. Los chicos les pones un reto de hacer el monstruo de los miedos, y uno es pensando cómo es el monstruo de los miedos, y las invito a que cuando uno vaya a ejecutar un taller, uno mismo dentro del taller o antes del taller, haga ese elemento que usted le está pidiendo, a ver si cuando usted está haciendo esa escultura o está desarrollando eso, si genera o si responde a los objetivos que usted quería lograr con ese texto, ¿cierto? Bueno, por acá tengo algunos ejemplos en el que está una pita atada a un dedo. Es la metáfora de solo el que tiene un extremo del hilo tiene la palabra, y este hilo ya tiene determinadas palabras. ¿Cuáles son? Entonces se vuelve un juego creativo en el que yo sostengo el hilo y quien lo recibe empieza a narrar una historia con las palabras que él cree que el hilo tiene, y así lo van rotando, que es como una narración colectiva. Tenemos como unos trocitos de un cuento de los del librito amarillo, con el cual hicieron como una reconstrucción de la historia. Tengo otras de hadas por aquí. Tengo un dibujo bordado. Esa es la caricatura favorita de esta chica, que particularmente tiene una relación bien agresiva con el bordado, porque decía, yo no quería que llegara este día porque mi mamá me obliga a tejer 1 hora diaria. Entonces ahí uno dice como, no hagas el trabajo, pues no participes, entonces ya es suficiente. No, uno reflexiona cómo resignifico en este espacio y en esta otra realidad eso del bordado, eso del tejer, la metáfora de los hilos, la metáfora de surcir, de dibujar y luego dibujar con el hilo, de trazar las líneas con los hilos, con los colores, etcétera. Por acá tengo un caligrama. Porfa, me cuentan si lo pueden ver, si pueden apreciar bien lo que dice. Hola. ¿Se alcanza a leer o no se alcanza a leer? No, yo no lo veo. Listo. No se alcanza a leer. Es como la silueta de una Barbie. Y dice, Sara Miley González murió ahogada después de que la atacaran y arrojaran a una quebrada. Esta era una mujer trans que tenía 32 años. Yo Sara me Millerey. Bueno, era el caso de Sara Millerey, pero este estudiante puso Milley. Este caso a todos nos causó como escalofrío, ¿cierto? Pero a mí me sorprendió mucho más que este estudiante, estábamos haciendo un trabajo de cómo hacer dibujos con palabras, y él decidió hacer este porque necesitaba decirnos que esto estaba pasando y no se atrevía a decirnos que habláramos de eso. Entonces yo le pregunté que por qué era importante que supiéramos esta historia, y él me cuenta que él está en tránsito, que está tratando de definir su sexualidad y que este caso le parece muy peligroso, que si él tomara la decisión de ser mujer, correría este mismo riesgo. Y yo me quedé impactada de que dibujar con las palabras le permitiera a este joven hacer esa reflexión, ¿cierto? Y claro, él está tratando de movilizar y gestionar sus emociones, de identificarse con esto, de desprenderse de aquello, y aparece este acontecimiento y él tuvo
esta manera de expresarlo, ¿cierto? Y estas otras imágenes, el zorrito que teje y collage con varios elementos que nos facilitó un bibliotecario de la institución Samuel Barrientos, que es muy querido y ha contribuido mucho a todas estas nuevas perspectivas que tiene la literatura, ¿cierto? ¿Cómo hago que la literatura sea imagen? Un cuento de varias páginas, ¿cómo lo reduzco a una imagen donde puedas interpretar qué dijo ese autor? Y ese fue el intercambio que hicieron ellos con un cuento de Ray Bradbury, por ejemplo. Y tengo estas tres reflexiones. El arte como puente entre la literatura y las personas que asisten a los encuentros de mediación. La imaginación como pincel. Es con la imaginación con la que se pintan las posibilidades antes de construir una obra de arte. Y la vida como lienzo, porque es la vida lo que intervenimos con aquello que leemos, aprendemos, entendemos, sentimos y expresamos, es sobre la vida misma que pintamos nuevas realidades. No es solo sobre el papel, no es solo sobre la masa. Casi todas las cosas que hacemos, desde lo más pequeño, tiene eco en la vida de cada uno y de cada una de nosotras. Y estos son como las tres grandes reflexiones que, aunque son muy cortas, logré hacer como en este tiempo de mediación, ¿cierto? Cómo el arte puede ser el puente entre la literatura y los chicos, porque no es un secreto que uno llega y dice soy mediador de lectura, soy la mediadora de lectura, o es la profe de español de lectura y los chicos hacen nada. Entonces, ¿cómo hacer que el arte, que se sale de lo, digamos, estrictamente académico, del cuaderno, el lápiz y la nota, del informe, el párrafo y eso? No, hay otras maneras también de llevar la lectura y de despertar ese interés y ese amor por la lectura. Y esta es la pregunta del millón. Yo quisiera que la mayoría de ustedes respondieran a esta pregunta. ¿Hasta qué punto hacer manualidades después de las lecturas contribuye a la mediación de las prácticas LED? Y los voy a ir a leer. Tómense su tiempo, vayan pensando, reflexionen desde su perspectiva como mediador, como profesora, como madre, como amiga, como bibliotecaria, como quien acompaña a hacer las tareas. Si usted quiere pensar como un chico de 6 años, si usted quiere pensar como un joven, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? La recordación de moraleja de la lectura. Pienso que si la manualidad es coherente, me parece pertinente y que dicha actividad sea conectada a la lectura. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hacer una manualidad después de la lectura no solo motiva, sino que genera mayor interés, apoya la intención y estimula la motricidad. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Creo que si tiene alguna intención relacionada con la lectura, puede contribuir.
No siempre la manualidad es necesaria, pero un elemento que contribuye y se puede hacer antes o durante o después. Permite expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones, despierta creatividad y motivación en la lectura, lo que ayuda a generar memoria y recuerdo de lo escuchado y vivido. ¿Quién da más? Es totalmente válida si está argumentada y conectada al trabajo inicial. Es uno de los tipos de materialización de lo experimentado. Es poner en acción la lectura, concluir con ese tipo de trabajo. Le queda fijado en su memoria. La manualidad será importante para retroalimentar los aprendizajes de la lectura, así hace más significativa la experiencia. Una manualidad después de la lectura podría tal vez conectar, pensar con el hacer. Permite poner Permite poner en el hacer, el tocar y sentir lo leído. Qué lindo eso. También puede verse como hasta qué punto la manualidad puede verse como actividad de relleno. También. Hacer manualidades genera una relación emotiva frente a lo leído y lo que genera vínculos significativos. Bueno, me voy a ir otra vez de acá. Pueden ir dejando sus respuestas. Yo no tengo una respuesta de hasta qué punto, ni una medida, ni más acá ni más allá, pero es una reflexión que siempre me he hecho, porque tengo una pelea personal con que digan que el arte que yo hago con toda el alma y con todo el ser es una manualidad. No porque sea menos, sino porque las manualidades responden a otros fines diferentes a los que yo uso. Pero acá hice una comparación y mi respuesta personal, subjetiva, es que la mediación de la lectura no está en un extremo o en otro. Como casi todo lo que yo hago es una amalgama de varias cosas, ¿cierto? Las manualidades están especialmente desarrolladas, para lo que ya nos dijeron en el chat, desarrollar habilidades motrices, es decir, la motricidad fina, poder recortar, poder rasgar, poder escribir. En la etapa inicial de los chicos y las chicas, digamos de primero, a veces no saben tomar bien el lápiz, entonces hay ciertos ejercicios que con actividades manuales se pueden mejorar. Las manualidades son como una reproducción de ciertos pasos. Tú haces luego este, que responden a una técnica y aprovecha diferentes materiales, generalmente reciclados, o que decimos reciclados, pero no son tan reciclados, ¿cierto? Cumple una función decorativa o tienen otras funciones, ¿cierto? Una matera es para sembrar una planta, un portarretratos para poner un retrato, etc. También en las manualidades se sigue como unas instrucciones y unos patrones para lograr un modelo, ¿cierto? Es algo ya establecido. Mientras que en una obra artística, el fin último de las obras artísticas es expresar sentimientos, incomodidades, hacer denuncias, decir yo pertenezco a esto, dar una visión del mundo, mostrar una técnica, porque también hay técnicas, ¿cierto? En las artes plásticas están todos los momentos históricos, ¿cierto? Que entonces está la técnica del barroco, que entonces esta es más renacentista, está del romanticismo, ¿cierto? Y también responde a técnicas. Genera provocación, reflexión y emociones. Bien, eso lo hacemos cuando hacemos mediación, ¿cierto? Cuestiona y no tiene un fin mercantil. Digamos que el arte sí tiene un fin mercantil, pero no se hace como una serie de cosas como para generar ganancias, ¿cierto? Ese no es el fin del arte,
que los seres humanos hagamos arte para comercializar es ya como otra esfera del campo de las artes plásticas. También importa en lo artístico el proceso creativo, es decir, el proceso que se da desde que yo quiero hacer esto, cuáles son los materiales, las técnicas, las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, y todo ese proceso creativo cuenta. Mientras que en las manualidades el proceso creativo es vamos a hacer el producto, ¿cierto? Ese es el fin de las manualidades. No es con fines prácticos, no siempre un cuadro sirve para algo y no siempre es útil, aunque depende de la perspectiva, ¿cierto? Entonces, en la mediación, Leo, creo yo personalmente que no debemos caer en perrito en origami solamente, a menos de como las respuestas que nos estaban diciendo algunos y algunas compañeras, si hacer el perrito tiene una intención, si genera recordación, si esto está articulado a lo que yo pretendo o a lo que la mediación quisiera, es muy válido, pero lo digo críticamente, no pintar el mandala después del cuento sobre los colores, no solo pintar el mandala, todo el ejercicio del proceso creativo le da más peso a eso de la mediación. No es solo pintar el mandala, es qué es el mandala, por qué lo pinto así, qué relación tiene con ese cuento, cómo voy a recordar este cuento en una sola palabra que se relacione con este mandala. Bueno, todo lo que uno ya hace en toda una estrategia, pero a veces he escuchado colegas y gente que dice, es que la mediación de lectura es leer y luego hacer una manualidad, eso muy fácil, y no se trata de eso, ¿cierto? Y como mediadores tenemos que lucharnos también como el espacio, y no, es que la mediación de lectura se hace desde una lectura crítica del contexto de las personas que van a participar y de lo que yo quiero ofrecerles y de lo que ellos quieren recibir, y se construye toda una amalgama nuevamente de cosas que nos permiten que la mediación de la lectura, la escritura y la oralidad pase por el cuerpo, pase por las manos, llegue hasta el alma y detone todo eso que vamos y que van a expresar. No la reduzcamos solamente a una manualidad, el dibujo del cuento. Y, por ejemplo, en este texto es muy conocido, El corazón y la botella, es hermoso, es muy simple, es un libro álbum y no solamente se puede trabajar desde cuál es la reflexión de por qué se mete el corazón en la botella, sino que miren estas diferentes perspectivas que tuvieron algunos estudiantes, lo hicieron con una intención, ¿cierto? Y se tejió una reflexión en torno a estas. Por ejemplo, la de la esquina superior, que tiene como trozos de papel rojo, lo hizo una chica y solo me dejó tomar esta foto porque al resto de lo que ella iba a intervenir ese corazón, nadie lo podía ver si no estaba ahí, ¿cierto? Y ella despedazó toda una hoja roja y en todos los pedacitos de hoja roja decía, no te importo, no te importo, no te importo, no te importo, y lo pegó por toda la hoja y grande con negro escribió, ahora tú no me importas. No se ve la imagen, No, no ven las imágenes. no. No, no se ve. No están viendo mi pantalla. No, yo Sí te sí ves vos, pero estoy- no vemos la imagen de la que estás Ay, no hablando. me maten. ¿Cómo así? Desde que ¿Cuánto tiempo? mencionaste el cuento del corazón y la botella, no vemos la imagen. Ya, o no. Ahí sí, Ya. sí, sí. Ay, qué susto. Yo pensé que estaba hablando sin presentación hace rato. Ahora sí lo ven. Sí, sí. Sí, antes Listo. estabas hablando y no se veía nada. Ah, bueno.
Listo, es la imagen de arriba que tiene como trocitos de rojo, pero luego ella lo intervino más, ¿cierto? Y aparte de eso, no solamente le escribió eso, miren, no sé si alcanzan a ver que tiene unos bordados como con hilo azul, donde también tapó la palabra no me importa, no te importo. Y los demás son una interpretación diferente. El cuento habla de un corazón anatómico y las imágenes del libro álbum son un corazón anatómico. Pero este estudiante dijo que el corazón anatómico es demasiado visceral, que es una víscera del cuerpo y que él quería el corazón tradicional, que si podía ser como es su corazón de caricatura, o sea, el corazón que él tenía dentro, pero de caricatura. Yo le dije, claro que sí. Y hizo este dibujo. ¿A qué se les parece ese corazón? El segundo, que es como el corazón típico de dos. ¿A qué se les parece? Poli, ¿hay alguien ahí con vida? Como, como un laberinto Ujú. con una tripa. Sí, algo así. La explicación de él era que para entrar a su corazón tenían que atravesar un laberinto frío, pero que luego ese frío te dejaba pasar a la parte donde había raíces. Yo le pregunté como, ¿y cuáles son las raíces? Y me dijo, todo el que yo decida que entre a mi corazón echa raíces y se queda ahí aferrado. Entonces, bueno, él ya dibuja la parte de rojita donde tiene como unas raíces moradas y dije, wow, qué interpretación la de este texto. El siguiente es de una chica que no lo quiso terminar de pintar porque el corazón de ella está aprendiendo a ser un corazón artista y está en proceso. Y el último está encadenado, que es el de la izquierda, al lado izquierdo abajo, está encadenado a la botella y es de un niño de quinto que se niega a sacar su corazón de esa botella y además está encadenado porque su primo, el que más ama, está en la cárcel. Entonces, bueno, como relacionar todo lo que dice el texto, no dice en sí, no te da la receta, pero ellos logran hacer toda esta interpretación y hacer esta expresión artística contando su historia, ¿cierto? Si uno no supiera la historia detrás de estos corazones, igual al verlos generan un sentimiento particular cada uno de ellos, ¿cierto? Listo. Y acá ya tengo otros ejemplos. El muñequito de manitos verdes con amarillito y morado es una señora que entró a un taller de pequeños y la señora decía, quiero volver a ser niña otra vez. Y participó en el taller y yo decía, qué bello que ella asocie eso. Y entonces yo le decía, pero como adulta usted también lo puede hacer. Y me decía, sí, pero soy una adulta que se está devolviendo a sus recuerdos. Acá es la técnica de soplar el café y cualquier pigmento. Acá pintura, luego las nubes de revista y la flor también de revista porque no siempre hay que dibujar con el lápiz, sino que también con formas. Moldear el porcelanicrón es dibujar con las manos, pero en 3D, como dicen las chicas de tercero. Y el tejer estas cometicas. Y bueno, muchas gracias por habitar la posibilidad de todo con las letras, las artes y el alma. Espero que les haya dejado una provocación, que estén ahí con un montón de ideas para enamorar a las personas que llegan a su vida de la lectura
y que bueno, que les haya generado algo por allá, algún recuerdito, alguna movidita de fibras que dicen, para que sigamos haciendo esta labor que para mí es una de las más bonitas. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia? Muchas gracias por quedarse en este espacio, por seguir asistiendo a los talleres. Recuerden que la programación va como hasta octubre y hay invitados súper chéveres. No olviden llenar la asistencia y listo. Dibujen mucho. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias, Isabel. Recuerden que hacemos parte del colectivo Comala y también estamos expandiendo los tentáculos, no solamente desde Jornada Escolar Complementaria con Confenalco, sino desde Comala a todas las instituciones de educación superior. Estamos en Fiesta del Libro, hemos estado en Días del Libro y bueno, yo creo que todo lo que hacemos en la vida se puede articular con la literatura, porque soy una completa enamorada de las letras, las artes y la educación, entonces, bueno, ahí nos vamos siguiendo las pistas. ¿Me puede escuchar, por favor? ¿Me repites, por Buenas favor? noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Patricia Molina Cruz, de la Biblioteca Jairo Alberto González Castillo del municipio de Caldas. El problema es que hoy me tocó por celular y fue imposible por este medio porque el internet estaba muy regular de la asistencia. Y felicitarlos, excelentes. Estos talleres quedan grabados. Muchísimas gracias a quienes hicieron esto posible, a todo el equipo del seminario que estuvo súper pendiente de que se me iba la imagen y de que el sonido estuviera, de todas las señales, de estar pendientes en el chat. Muchísimas gracias y hasta luego.